¿qué diferencia una persona que logra generar riqueza de otra que simplemente está corriendo la carrera de la rata? Robert Kiyosaki, en su libro Padre Rico, Padre Pobre, nos enseña estas diferencias y otras herramientas para alcanzar la libertad financiera. Así que lo vemos. Bienvenidos a un segundo capítulo de Sundoku, escucha resúmenes de libros, donde hoy día vamos a desempolvar Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, un clásico como introducción a las finanzas personales que fue publicado en Estados Unidos en 1997, bestseller, y hasta el día de hoy sigue siendo muy leído. Tiene sus detractores, por supuesto, como cualquier idea que tiende a ir contra lo común, porque durante el libro también desafía mucho la intuición. Entonces creo que para mí es un muy buen libro introductorio a las finanzas personales y a por ello. Robert Kiyosaki nos parte introduciendo a sus dos padres. Por un lado tenía a uno que era doctor en Stanford y el otro ni siquiera había terminado la secundaria. Uno había dejado deuda y el otro caía en la iglesia. Uno decía que el dinero era el origen de todos los problemas y el otro, el no tener dinero, es el origen de todos los problemas. Uno decía que no puedo darme ese lujo y el otro decía, ¿qué tendré que hacer para lograr darme ese lujo? Uno creía en los impuestos para el desvalido y el otro decía que los impuestos son un castigo para quienes producen y recompensa para quienes no generan nada. Uno decía, no puedo ser millonario por usted, refiriéndose a su hijo. Y el otro decía, tengo que volverme rico por ustedes, refiriéndose a su hijo. Uno hablaba de dinero en la mesa, como cualquier otro tema, y el otro decía que era de mal gusto hacerlo en la mesa. Uno creía que no había que tomar riesgo, y el otro decía que había que evaluar los riesgos. Para uno la casa era su mayor activo y era para lo que había que llegar, y para el otro era simplemente un pasivo más. Uno creía que tenía derechos adquiridos del Estado, por el hecho de existir, y el otro criticaba esa idea y decía que generaba gente débil. Ambos creían realmente en la educación, pero para uno era para encontrar trabajo y el otro para adquirir empresa. El padre rico, en este caso, era el que no terminó la secundaria, y el padre pobre era el de Stanford. Ahora, no es que los dos realmente que han sido sus padres, sino que es como te lo vende Robert, pero uno era su padre natural, o biológico, que era el que había estudiado en Stanford, y el otro era realmente padre de su amigo Mike. Pero como pasaba harto tiempo con él le aprovechaba como de enseñar muchas cosas. Entonces después Robert, ¿no es cierto?, hace como un raconto a su niñez donde hizo su primer negocio que fue falsificando monedas. Y que obviamente fue su primera frustración cuando se dio cuenta que después de falsificar monedas no servía de nada. Y por eso va donde el papá de Mike, y el papá de Mike le propone que les pueda enseñar cómo a generar dinero. Así que ellos ahí rápidamente aceptaron la oferta del papá de Mike, y ahí Robert Kiyosaki cuenta que a su corta edad ya había aprendido dos grandes lecciones. Por un lado el tema del valor del dinero y por otro lado también la importancia de tomar las decisiones de manera rápida. Entonces aquí el padre rico les dice, ya les voy a dar un trabajo casero que tenían que llevar en X cosas en la casa por 10 centavos de dólar la hora. Que incluso para la época, que debe haber sido los 80, 70, era poco, era muy poco. Entonces al principio ellos contentos recibiendo su paga, se la gastaban en historietas, qué sé yo. Hasta que una vez hablando con su papá biológico con su mentalidad sindicalista, ¿no es cierto?, le dice, no es posible, te está pagando muy poco, sacó el tema de las leyes de explotación infantil, etc. Entonces ahí, envalentonado, llega el Robert Kiyosaki a enfrentar a su padre rico. Le decía, oye, ¿sabes qué? Merezco un aumento, y le empieza a repetir las mismas cosas, porque estoy recibiendo muy poco, y los derechos infantiles, y bla, bla, bla. Entonces ahí el padre rico le responde, mira, te estoy dando una probadita de lo que es la vida y ya está sonando igual que como lo hacen el resto de mis empleados. Recordemos que padre rico tenía muchas empresas. Entonces ahí les dice a ambos, ¿no es cierto?,
que siempre sus empleados vienen a pedirles más dinero, aumento, etcétera, pero nunca le había pasado que como esos dos niños vinieran a decirle cómo crear dinero. Entonces por eso él había inventado como este curso, ¿no es cierto?, donde partía con esta probadita del mundo y les termina explicando y convenciendo de que no hay que trabajar por dinero, que esa es una de las máximas de cómo volverse rico. No hay que trabajar por dinero y les termina convenciendo y les dice, y ahora quiero que trabajen por 0 centavos la hora. Entonces, después de una explicación magistral, ¿no es cierto?, de Padre Rico, Robert, a pesar de que venía a pelear un aumento, terminó con 0, pero como entendió que él ahora estaba realmente aprendiendo y no estaba realmente trabajando por dinero, aceptó. Entonces aquí introduce por primera vez la carrera de la rata, que en el fondo es ganar un sueldo o tratar de conseguir un trabajo para ganar un sueldo, comprar, no te alcanza todo, te endeudas para pagar y por lo tanto como no te alcanza vuelves a pedir aumento, vuelves a comprar, te vuelves a endeudar y no te alcanza y así. Y estás, como hace la referencia, a un ratón que está ahí en una rueda corriendo cada vez más rápido, pero en realidad no puede salir de ahí y no está avanzando hacia ningún lado. Le enseña que el dinero entonces no elimina el miedo a ser pobre. Muchos tienen miedo a perderlo todo y eso lo hace infelices. Entonces eludir el dinero es tan triste como depender de él, reflexiona Padre Rico. Y luego Padre Rico hace una pequeña reflexión respecto al sistema educativo, en este caso de Estados Unidos de la época, donde te dice que simplemente en las escuelas te están enseñando fechas y cosas que realmente no ayudan en la vida cotidiana, a diferencia de enseñar cómo realmente funciona el dinero, y que según él cree que si se enseñara eso los precios bajarían enormemente. Tampoco te enseñan la importancia de finalmente mejorar en el largo plazo, que es por medio de controlar las emociones y no dejarse llevar por las emociones, sino que privilegiar el pensamiento. Así que después de esa pequeña reflexión, ellos ya estaban trabajando por 0 y tenían la intención de realmente sí generar riqueza, se les ocurrió una idea junto a Mike, que era su amigo, vieron ahí que habían algunas revistas, entonces abrieron una biblioteca, contrataron a la hermana de Mike y arrendaban las revistas al interior de la biblioteca. Entonces ahí tuvieron otra gran lección, que fue en el fondo hacer que tus activos, en este caso la revista, trabajaran para ti sin tú mover mucho un dedo. Entonces con este ejemplo de la revista, Robert te introduce su redefinición de activo y pasivo, que se aleja un poquito del tradicional que a lo mejor uno conoce del activo igual pasivo más patrimonio, sino que aquí los redefine y dice activo es todo lo que deja o hace que entre dinero a tu bolsillo y pasivo es todo lo que haga que salga dinero de tu bolsillo. Y deja una cita muy interesante de cómo definir riqueza y cómo alcanzar la libertad financiera. Si dejaras de trabajar hoy, ¿cuánto tiempo podrías sobrevivir? Y por lo tanto, ¿cuál sería como la capacidad de producción de dinero que tienes hoy? Entonces, para alcanzar el número de tu libertad financiera, naturalmente tienes que comenzar a invertir en activos, o sea, cosas que generen hacia tu bolsillo y no en pasivo, cosas que hagan sacar dinero de tu bolsillo. Entonces hasta ahora, ¿no es cierto?, tenemos que lo primero y más importante es no caer en esta carrera de la rata, y después te dice, ¿y cómo salimos o no entramos en esta carrera de la rata? Es invirtiendo en activos. Y la otra manera que viene en consecuencia es enfocarte ahí en tu propio negocio. Entonces aquí cuenta un ejemplo cuando estaba en una charla y le pregunta ahí a los estudiantes de qué se trataba el negocio de McDonald's. Todos se rieron porque era bastante obvia la respuesta. Pensaban ellos respondiendo hamburguesa, pero después le dice que no, que en realidad el verdadero negocio de McDonald's es de bienes raíces, que en realidad es una empresa que tiene un montón de propiedades, incluso más que la Iglesia Católica, y además que están en las esquinas más valiosas de Estados Unidos.
Y ahí también te introduce un poquito el tema que le interesa mucho a Robert y que toma hartos ejemplos a lo largo del libro, que es el tema de inversiones inmobiliarias. ¿Y por qué le gusta inversiones inmobiliarias? Porque probablemente traduce súper bien el concepto que él trata de mostrar, que es que los activos trabajen para ti y no tú para el activo, no tú para trabajar dinero, porque si al final te vas a enfocar en un negocio que requiere de ti 24/7 y que las ganancias van a ser proporcional al tiempo que tú le inviertas al negocio, entonces finalmente tú pasas a ser parte como de un empleado más de tu propio negocio. Y él es más fan, digamos, de no crear compañía, ni tampoco lo recomienda porque dice que es muy agotador a largo plazo. Más bien fundarla, llevarla a la bolsa lo más rápido posible y generar ganancias al corto plazo. Y ahí termina con una reflexión interesante y dice que los ricos se enfocan en producir riqueza y la clase media en parecer rico. Luego, Robert nos intenta introducir el término como el IQ financiero o como la inteligencia financiera, que en el fondo es como qué tenemos que aprender para poder sumergirnos en el mundo de las finanzas y cuáles son los campos que tenemos que aprender. Habla un poco del origen de los impuestos en Estados Unidos, que costó mucho aceptarlo porque al principio en Estados Unidos se decía no, serán solo para los ricos y al final perjudicó a los más pobres. Define como al padre, ¿no es cierto?, como un socialista, que el padre, recordemos, era un académico de Stanford, que trabajaba y hacía su academia, y al padre rico lo catalogó como capitalista, que finalmente eran mucho más hábiles que los intelectuales, comparando uno con el otro, porque entendían cuál era el poder del dinero. Explica el ciclo de incremento en gasto gubernamental, que en el fondo es lo mismo que pasa en Chile, que cuando tienen presupuesto y no se logran gastar del todo, entonces los presupuestos son disminuidos y por lo tanto el incentivo tanto de los municipios en este caso, bueno, en este caso está hablando de Estados Unidos, es siempre gastarlo todo, que es súper ineficiente. Y al final eso que hace, ese ciclo de incremento hace que se vayan subiendo los impuestos de a poco, y habla que en la época cuando fue escrito este libro, entre 4 y 5 meses del año eran para pagar impuestos. Hoy día desconozco cuál será la cifra en Estados Unidos. La gente no tiene educación financiera, está destinada a ser esclavo, dice Robert. Y por otro lado, los ricos, como bien se sabe, se refugian. ¿Por qué? Porque conocen más el IQ financiero, pero tienen más educación en este tipo de cosas relacionadas a finanzas, contabilidad, con sus corporaciones, tienen mejores abogados, buenos contadores. En el fondo les permite maximizar sus beneficios. Entonces aquí Robert recomienda que también es importante que si uno se va a meter en el mundo de las inversiones, saber cómo proteger tus activos. A lo mejor en el caso de Chile, si es que uno, no sé, se va a meter en el tema de inversiones, saber después de cuántas propiedades hay que pagar impuestos, o sobre qué cantidad de metros cuadrados, o que si voy a comprar criptomonedas, cuáles son los impuestos que tengo que pagar, o si voy a meterme al tema de las inversiones también. En el fondo estudiar y saber cuáles son lo que tengo que pagar en cada uno. Y por lo tanto, para aumentar entonces el IQ financiero, aquí Robert Kiyosaki te recomienda que tienes que aprender de contabilidad y finanzas, ¿no es cierto? Viendo todo este tema que estamos conversando, inversiones y cómo invertir, comprensión de los mercados, aquí estamos hablando oferta, demanda, incluso marketing, y la ley. Y ahí obviamente se refiere a la ley impositiva principalmente, no tiene sentido, no se agarra un código penal, pero sí la ley impositiva, dónde se paga impuestos, por qué, etcétera. Y luego que Robert Kiyosaki entonces nos dice la importancia de salir de la carrera de la rata, de invertir en activos y no en pasivos, de centrarte en tu negocio, de aumentar tu IQ financiero, nos habla un poco del flujo del dinero, de la importancia del flujo del dinero. Entonces ahí parte introduciendo un juego que trata como de hacer este símil con todos los conceptos que le enseña, de saliendo de la carrera de la rata, entrando al mundo real, invirtiendo en activos, etcétera. Dice que el dinero trata de explicarte que el dinero no es real, que en el fondo
Es una de las primeras lecciones que enseña en su raconto a la niñez Robert. Y que mientras más rápido se entienda eso, más rápido te vas a hacer rico. Habla un poco de sus bienes raíces y sus mercados de baja capitalización, que son como la especialidad de lo donde más ha hecho negocio. Habla una vez que compró un remate de $75.000, una casa de $75.000 que la compró en 20.000 y después la vendió en 60.000. Y ahí te trata de decir, en el fondo, que el dinero no existe porque él no tenía esos $20.000 en ese momento, pero pidió plata prestada a un amigo, se la pasó, compró, vendió, tuvo y después le devolvió con interés al amigo de $300. Entonces en una pasada se hizo de un poquito menos de $40.000. Ahí él inventó dinero. A eso se refiere como que el dinero en el fondo no existe. Y que ese tipo de negocio rápido, ¿no es cierto?, que puedes hacer, crear dinero de la nada, es mucho mejor que a lo mejor meter un depósito a plazo que te pueda dar un 3-5% anual y que esa ganancia más encima al final tiene que pagar impuestos. Y ahí habla de la importancia de estar atento a las nuevas oportunidades que van saliendo y no meterse en negocios a lo mejor ya consolidados. Cita un poco a los surfistas cuando dicen siempre vendrá una nueva ola. Y estar esperando esa nueva ola más que la que a lo mejor ya se fue. Y ahí en esa importancia de también estar atento, de saber venderse, cuenta la historia con una maestra de literatura que una vez estaba conversando con Robert. Ella tenía una maestría en literatura, pero le decía que a lo mejor no tenía, a pesar de que seguramente escribía mucho mejor que Robert, no tenía un bestseller, a diferencia de Robert. Y ahí Robert le trata de enseñar de que lo importante de saber venderse, de saber de marketing y de saber en el fondo cómo comunicar tu idea y venderla. Ella le dice, no, yo por algo estudié literatura porque no me rebajaría a aprender de venta. Entonces ahí Robert le muestra que a pesar de que ella seguramente escribe mucho mejor, él tenía un bestseller y si ella aprendiera, además de ser un bestseller, sería un libro bien escrito, porque Robert decía que él no era uno de los mejores escritores, digamos. Y a partir de ahí vuelve a tocar este tema que él había aprendido cuando pequeño, con esto de trabajar por 0 centavos, que después cuando le pasó como adulto, él tenía un buen trabajo y renunció a este trabajo, que tenía mucha proyección. Y su padre pobre se puso muy triste porque en el fondo era un trabajo que él creía que le podía asegurar la vida, pero el padre rico se puso muy contento porque entendió que estaba siguiendo el aprendizaje más que seguir simplemente la carrera de la rata. Y claro, a lo mejor ahí pudo haber habido una pérdida de dinero circunstancial del momento, que renuncia a un trabajo por perseguir otro que solamente por aprendizaje, pero también te dice que así como existe el miedo a la serpiente, existe el miedo a perder el dinero, y esta fobia es la que no permite triunfar en el mundo de los negocios. Entonces eso Robert lo tenía súper claro. De ahí aprovecha de introducir el concepto de stop loss, que es un concepto que a lo mejor no se profundiza mucho en el libro, pero que yo recomiendo googlear porque a veces es contraintuitivo. Básicamente, si tienes, por ejemplo, comprada una acción en X empresa y esa empresa baja bajo determinado valor, por ejemplo 80%, lo normal es que a lo mejor un inversionista diga, chuta, pero es que ya tengo tiempo acá con esta acción, mejor me arriesgo a que se recupere, en vez de sacarla de ahí, asumir la pérdida del 20% e invertirla en otra acción o en otro lugar donde eventualmente podría tener un mejor retorno. Que ahí, a juicio personal, este tema del stop loss es un ejemplo perfecto de lo que cuenta el autor más arriba, de tomar decisiones pensadas y racionales y no dejarte llevar por las emociones. Otro consejo contraintuitivo es, por ejemplo, cuando te llega tu sueldo y tienes que apartar una parte para ahorrar, 10%, 20% de tu ahorro, depende de cómo esté tu estrategia. Lo primero que tienes que hacer es sacar tu ahorro y después pagar si es que tienes deuda, no al revés. ¿Por qué? Porque finalmente los acreedores
sí que te van a presionar y esa presión no va a desaparecer. En cambio, si tú primero pagas a tus acreedores y al final, si es que te sobra, te pagas a ti mismo, entonces ahí probablemente tú sí que vas a decir ya, ok, no importa si total era para mí nomás. Pero no. Aquí Robert Kiyosaki recomienda lo primero, sí o sí, apartáis una parte para ti y una vez que apartas una parte para ti mismo, empiezas a pagar. Y que además que si no te alcanza, también te va a servir de motivación para intentar generar otras fuentes de ingreso. Y así vamos concluyendo ya el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que en síntesis, ¿no es cierto?, las ideas clave es salir de la carrera de la rata, invertir en activos, centrarte en tu negocio, aumentar tu IQ financiero, aprender del flujo del dinero y seguir el aprendizaje y no el dinero. Y así concluimos este episodio de Sundoku. Recuerda darle seguir al podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.